Buenos días con todos. Les traigo otro video. Ya no va a ser de educación en este momento. Voy a hablar de todo tema psicológico en los videos que voy a compartir en mi página personal. También pueden irse a mi página de Facebook, Psicólogo Eugenio, para obtener más información sobre estos temas y las consultas que hago. Bueno, les voy a hablar acerca de un hecho muy importante dentro del entorno familiar y dentro, sobre todo, de las niñas, de las mujeres. En Estados Unidos han hecho investigaciones de las comunidades, por ejemplo, afroamericanas, latinas, después la comunidad blanca y la asiática. ¿Por qué les hablo en ese orden? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que las comunidades afroamericanas, por lo general las niñas, les llega la menstruación o llegan a ser mujer o mujeres 2 a 3 años antes que, por ejemplo, la comunidad asiática. ¿Y por qué les quiero decir esto? Que las niñas maduren un poco más antes, que las niñas negras, por ejemplo, en Estados Unidos maduren un poco más pronto o lleguen a ser mujer más pronto que de la comunidad asiática. Y hay un factor muy importante que se dieron cuenta en este estudio. Cuando esas niñas eran hijas de madres solteras, esas niñas obviamente iban a madurar 2 a 3 años más pronto. O sea, muchas de las niñas les llega la menstruación a los 12, 13 años. Pero cuando son hijas de madres solteras y no tienen la presencia de una figura masculina, les llega la menstruación a los 9, 10 años. Entonces, estos científicos, Jordan Peterson habla de esto. Se pusieron a investigar también este autor como es norteamericano que se llama, me olvidé el nombre en este momento, que se llama Rollo Tomassi. Rollo Tomassi también habla de esto. Y se dieron cuenta por qué una niña cuando no tiene un padre madura de 2 a 3 años más pronto y hicieron la investigación sobre el mundo animal, porque los seres humanos somos animales, somos criaturas como los animales, como los perros, gatos, pero más inteligentes, o como los primates más bien con los chimpancés, monos. Los chimpancés son los primos más cercanos a nosotros. Yo creo en la evolución para explicar las cosas de manera científica, pero también creo en Dios para explicar las cosas metafísicas. Entonces les quería hablar ahora del tema físico, científico, no del tema metafísico. Se dieron cuenta que estas niñas maduraban de 2 a 3 años más pronto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en la época de nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y de toda la historia de la humanidad, una mujer no podía vivir o sobrevivir sin un hombre a su lado. Imagínense la época de nuestras bisabuelas. Si tenía un hijo de un mal hombre, prácticamente esa mujer iba a ser una vida, un infierno de esa mujer. ¿Por qué? Porque ya simplemente en el mercado de parejas y relaciones, prácticamente nadie la iba a tomar en cuenta. Y como muchas de las veces las mujeres no tenían el poder económico antiguamente, ahora sí es así. Y no podían dar de alimentar a ese hijo o a sus hijos. Y por eso que el miedo más grande que tienen las mujeres es el abandono por parte del hombre, cuando ese hombre ha tenido hijos con ese hombre, y ese hombre, rato menos pensado, las abandona a ellas y las deja tiradas con los hijos. Bueno, aquí no voy a hablar de temas personales míos ni de nada por el estilo. Bueno, muchos de Gualaceros sabrán muchas historias sobre mí, sobre mi familia, pero bueno, no tomemos eso en cuenta. Por favor, no voy a hablar de mis temas personales ni nada. Esto va a ser un campo para poder ayudar a las personas con estos inconvenientes. Entonces, ¿por qué les dije la comunidad afroamericana o negra en Estados Unidos, después la latina, después la blanca y después la asiática? Que serían las comunidades más numerosas en los Estados Unidos. O sea, siendo los blancos primero, anglosajones, de ahí los hispanos, de ahí los negros, de ahí los asiáticos. ¿Por qué les dije? Porque la comunidad negra afroamericana es la que tiene un porcentaje más alto de madres solteras, de más del 80% en algunas comunidades. En cambio, la comunidad asiática tiene de 10% menos. Entonces, se dieron cuenta estos científicos que las niñas maduraban mucho más pronto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado. Si ustedes leen a los filósofos griegos de la antigua Grecia de hace 2500 años atrás o 2400 años atrás, como Aristóteles, Platón,
todos estos grandes filósofos, Pericles, Epicuro, todos estos grandes filósofos, se dan cuenta que los mismos problemas que ellos tenían, nosotros estamos teniendo. ¿Y qué es lo que nos lleva a esta conclusión? De los mismos problemas que ellos tenían, nosotros los tenemos. Que el cerebro humano no ha evolucionado, no ha cambiado. Seguimos siendo las mismas criaturas con el mismo cerebro desde hace 2500 años o 10.000 años que se inventó la agricultura. En Chopchi hay una cueva donde Chopchi, sí, sí hay una cueva, creo que está de 10.000 años de antigüedad o 8.000 años antes de Cristo. Algo así es. Entonces, desde esa época hasta acá, nuestro cerebro no ha cambiado, no ha evolucionado. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos nos hemos encargado de modificar nuestro ambiente para nosotros poder sobrevivir. Entonces, esta niña de esta madre soltera madura de 2 a 3 años más pronto. ¿Por qué? Para que esté lista para ser madre, para que otro hombre pueda hacerse cargo de ella y pueda sobrevivir ella. Así es como piensa el cerebro. Al cerebro no le interesa la moralidad, no le interesa si es malo o bueno. Al cerebro lo único que le interesa es sobrevivir. Por favor, no estoy incitando a que anden con niñas ni nada, si no estoy explicando las razones científicas. Mucha gente va a pensar que yo estoy diciendo eso. No. No. Es como que si ustedes se quedan con sus familiares en la isla desierta y tienen a sus hijos, lo más probable es que el canibalismo. Eso pasó en la antigua Unión Soviética, disculpe. Los soviéticos, yo vi publicidad de los soviéticos, o propaganda, mejor dicho, de los soviéticos que ponían en, en las comunidades de ellos que por favor padres no se coman a sus hijos. Así ponían. ¿Por qué? Porque al cerebro le interesa sobrevivir. Y cuando ustedes están en un estado mental de hambre y desesperación, van a hacer cualquier cosa por sobrevivir. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, no quiero que lo tomen esto personal o que me digan a mí o tomen el historial de mi vida o de mi familia en referencia a esto. No, simplemente es una explicación científica que les estoy haciendo a ustedes sobre esto. Entonces, las niñas maduran de 2 a 3 años antes cuando no tienen una presencia masculina. ¿Por qué? Porque el cerebro le está diciendo a esa niña, madura más pronto, para que pueda sobrevivir. Es lo que le está diciendo. El cerebro nuestro reptiliano, donde están las emociones, no entiende que estamos hoy en el 2023 y que hay todas estas ayudas y que hay toda manera de sobrevivir y que las mujeres ahora pueden autosustentarse, pueden trabajar y nada. El cerebro no entiende de eso. El cerebro de las emociones. Así como cuando ustedes ven una culebra y tienen miedo a esa culebra. El cerebro racional les va a decir, no, no te preocupes. No te preocupes, ahora hay antídotos y esa culebra tal vez no sea venenosa y no vas a morir por esa culebra. Pero el cerebro reptiliano que está en esta parte de aquí le dice a ustedes, huye, huye para salvar tu vida. ¿Por qué? Porque el cerebro prefiere equivocarse a que no equivocarse y morir. Y toda la vida en el mundo animal funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado por las personas que sobrevivieron, evolucionaron, sobrevivieron por haber equivocado o haberse equivocado, en vez de otras que acertaron una vez, pero otra vez no acertaron y desaparecieron. Estos genes no están presentes hoy en día aquí. Eso es lo que les quería decir. Entonces, les invito a los hombres y a las mujeres que me consulten si tienen algún tipo de problema con sus hijos, con sus niñas, que es diferente con sus niños, en sus relaciones o en cualquier aspecto psicológico que ustedes necesiten. Yo sé que la familia es la base de la sociedad y que una sociedad no puede sobrevivir si es que no tiene una familia estable. La mayor parte de los problemas a nivel mundial y los problemas de la sociedad parten de la familia disfuncional y de las consecuencias de esa familia disfuncional. Por ejemplo, más del 80%
de los que están en la cárcel, se han hecho investigaciones en Estados Unidos, son hijos de familias disfuncionales. Hijos, digo, ¿por qué? Porque la mayoría de personas que hacen esto son hombres, no mujeres. Pero al mismo tiempo, la mayoría de mujeres que se casan pronto o tienen hijos en adolescentes, de madres adolescentes, que ellas se hacen madres adolescentes y que no pueden criar bien a sus hijos, la mayoría de ellos, más del 90% de ellas, viene de familias disfuncionales. Entonces, les quería comentar esto en este video. Y bueno, no quiero que lo tomen personal ni que me vayan a atacar a mí por esto, no. Simplemente es información que yo les estoy compartiendo de los mejores pensadores a nivel del mundo, de profesores de Harvard, Stanford, MIT, Oxford, Cambridge, de autores como Anthony Robbins, Jim Brown, Jordan Peterson, Dennis Prager, Ben Shapiro, Rollo Tomassi, Myron Gaines, Owen Cook, Corey Wayne, William James. Todos esos autores yo les estoy compartiendo esta información. Yo me he leído libros de ellos. Ahora ya no leo mucho. Si no escucho audiolibros, ya sea en inglés o en español, pongo a velocidad 1.8 cuando es inglés y en español pongo la velocidad doble de velocidad. Para de esa manera un libro de 8 horas, por ejemplo, en español poniendo el doble de velocidad en 4 horas ya lo escucho. Y en inglés tal vez en unas casi 5 horas. Entonces toda esta información las estoy trayendo a ustedes para que entiendan mucho del contexto del que esto se origina. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta y se preguntan a los venezolanos, si han conversado con las venezolanas y venezolanos, se dan cuenta que ellos tienen familias mucho más disfuncionales que lo que tenemos los ecuatorianos. Y se dan cuenta que los de la costa tienen familias mucho más disfuncionales que las personas de la sierra. Y vean los resultados. Y ustedes se dan cuenta, los coreanos, japoneses y chinos, el porcentaje de familias disfuncionales de ellos es menos del 10%, la mayor parte de las veces, o menos del 5%. ¿Y ustedes han visto algún chino delincuente? ¿Algún chino ladrón? Bueno, yo cuando viví en Estados Unidos conocí tal vez unos 500 chinos cuando me fui al barrio chino y cuando vivía en Long Island y todo. Nunca vi un chino gordo, nunca vi un delincuente chino y nunca vi un chino alcohólico. No sé, haya sabido haber, pero yo no lo vi. Entonces eso dice mucho. Quiero que reflexionen sobre estos temas y bueno, se pongan a pensar dónde se origina todos estos problemas de la sociedad y dónde puede partir la, el problema. Si ustedes, los profesores, se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, muchas de las veces, los hijos, varones sobre todo, que más problemas están en la clase, muchas de las veces son hijos de madres solteras, o hijos que tienen su papá en Estados Unidos, o hijos que sus papás no están presentes, y muchas de las veces estos niños, u hombres, u adolescentes que van a llegar a ser hombres, no se hacen disciplinados ni tampoco pueden controlar mucho sus emociones. Y eso para un hombre es fatal. No es lo mismo que un hombre no pueda controlar sus emociones que una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre, como durante toda la evolución, el hombre tuvo que estar en la guerra, tuvo que cazar, tuvo que pelear, tuvo que buscar nuevas fuentes de alimentación y éramos nómadas. El hombre es una máquina de matar. O sea, el cuerpo nuestro está diseñado para la guerra, el conflicto, y somos mucho más agresivos los hombres. Por eso que de los 1000 asesinos en serie, 997 son hombres, solo 3 mujeres. Se han hecho investigaciones en Estados Unidos sobre esto. Entonces eso les quería comentar. Y también sobre estos problemas de la sociedad y por qué las niñas, cuando no tienen una figura masculina, un hombre en su casa, maduran. O se hacen mujeres, mejor dicho. Disculpen la palabra que utilizo, pero así lo dicen. En inglés dicen mature. Mature dice. Dice, maduran. O se hacen mujeres 3 años más pronto, a veces 2. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque una de las fuentes principales de pobreza, también se han hecho investigaciones en Estados Unidos, ha sido cuando las mujeres se embarazan en adolescencia, porque ya no pueden prepararse, porque ya no pueden seguir sus sueños.
Un hombre puede embarazar a una mujer siendo adolescente, pero bueno, no es tanto porque ese hombre no tiene que cargar durante 9 meses con ese niño o niña y de ahí criar ese hijo, amamantar a ese hijo y hacer muchas cosas por ese hijo. No es lo mismo que en el caso de una mujer. Entonces les quería comentar sobre esto y si tienen alguna consulta, me la hacen a mí como psicólogo Eugenio. Y bueno, yo les comento estos temas no para ofender a nadie, insultar a nadie, simplemente para ayudar a la gente. Y si tienen alguna consulta, tengo consultas de media hora y de una hora, y de acuerdo a ello van los precios. Si hay personas de otros países, sobre todo de Estados Unidos o de España, algunos de ellos me han contactado y han accedido a mis servicios, me lo pueden hacer, no importa. Yo estoy presto para ayudar por WhatsApp a cualquier persona. Si no quieren por WhatsApp, puede ser por Telegram. Si no quieren por Telegram, puede ser por Zoom, por Skype, por Google Video, creo que se llama. Bueno, por cualquier tipo de plataforma. No se preocupen, yo me adapto a ustedes. Gracias por haberme escuchado y por favor, compartan este video y sigan mi página de Facebook como psicólogo Eugenio. Que les vaya muy bien. Excelente domingo para ustedes.